Carlos Díaz, que como dijimos antes es responsable de fondos europeos de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad, y nos viene a hablar de un tema muy apasionante y de total actualidad, que es el plástico, ¿no? Hemos pasado de verlo como algo un poco lejano, de playas del sudeste asiático que amanecían invadidas de plástico, a verlo en nuestras playas de forma alarmante, ¿no? Y bueno, y también con una población cada vez más sensibilizada. Don Carlos nos va a hablar de la estrategia canaria para el plástico, la estrategia del plástico en Canarias, recientemente presentada, ¿no? Y bueno, pues nada más, lo dejamos con su palabra. Gracias, Carlos. Buenos días a todas y todos. Como continuación de las palabras de presentación que dio la viceconsejera de Medio Ambiente, quería darles nuevamente la oportunidad y el agradecimiento a Ecofes, a este festival, por darnos la oportunidad de informar de los trabajos que, en este caso, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, se vienen desarrollando en el marco de la lucha contra el mal uso del plástico, que no lucha contra el plástico, porque nos guste o no nos guste, el plástico forma parte de nuestras vidas. Si quieren todos en un momento, en 3 segundos, repasen los objetos que tienen en este momento consigo y nos daremos cuenta de la importancia que el plástico tiene en todos y cada uno de los órdenes de nuestra vida. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay mucha tipología de plástico. La IMES de Magí en estos últimos 50 años ha desarrollado muchos distintos compuestos para solventar y solucionar distintas problemáticas que van desde la sanidad, la automoción, la telefonía móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de ese etcétera están los envases y embalajes, y es parte del origen del problema. Y no es porque queramos demonizarlos y eliminarlos de nuestras vidas, lo cual sería bastante difícil en este momento, pero su mala gestión sí que nos está acarreando esos serios problemas. Fruto de esa problemática que, como todos conocemos, es global. Ya comentaba las famosas imágenes que siempre nos vienen, desgraciadamente, en su mayor parte del sudeste asiático, donde la mala gestión que se hace de ellos pues ha acabado generando esa gran isla de plástico que tenemos en medio del Océano Pacífico. En el caso canario, nuestra singularidad archipelágica en medio del Océano Atlántico pues nos ha derivado en esas imágenes, en esos vídeos que probablemente todos hayamos visto también, de la playa del este de La Graciosa, que en los últimos años se ha convertido desgraciadamente en el punto de tránsito y de recalar muchos de los vertidos que nos vienen impulsados por las corrientes marinas desde otros muchos puntos, tanto desde la costa cercana africana como desde Europa. Por lo tanto, estamos hablando de un problema global y en el que la solución tiene que ser global. Bien, en ese sentido, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, insisto, se ha entendido que teníamos que tomar la iniciativa y un poco adelantarnos a las directivas comunitarias que empiezan a regular ya fechas concretas para la eliminación de plásticos de un solo uso y otra serie de consideraciones relacionadas con este tema. En ese sentido, estamos empezando a trabajar. Es una de las prioridades de la Viceconsejería el diseño y la formulación de la estrategia del plástico de Canarias. Asociado a la estrategia, como veremos luego, hay una serie de acciones paralelas cuyos destinatarios finales somos todos los ciudadanos. Bien,
Les voy a poner en las próximas transparencias una serie de datos que reflejan lo significativo y lo dramático de la situación. Aquí tenemos una transparencia donde se ve la comparativa Europa, el resto del mundo, bien, en cuanto a el plástico que se pone en el mercado, la producción de plástico. Vemos estadísticas recientes, año 2016, 2017 en Europa, estamos pasando en un solo año a 4,4 millones de toneladas de más en la producción de residuos, perdón, de plásticos. Significa esto que estamos en un contexto donde la demanda que ejerce la ciudadanía, el sector económico y en general la sociedad, pues va avanzando día a día. Como antes comentaba Alejandro, no se trata de seguir generando celdas de vertidos, se trata de minimizar los vertidos que llegan a esas celdas y hacer posible no tener la necesidad imperiosa de tener que disponer de nuevas celdas de vertido, más en contextos insulares frágiles y limitados geográficamente como es Tenerife. Las proporciones son más o menos parecidas si vemos la estadística a nivel mundial, de 335 millones de toneladas a 348 en un solo año. Bien, si vemos el histórico de estas estadísticas, la evolución no ha dejado de crecer y esa es la tendencia. Por lo tanto, ante esta realidad tenemos que adecuar estrategias, tenemos que cambiar hábitos, ¿vale?, que nos influyen a todos. Y en ese sentido, la administración tiene que ir un paso por delante y tiene que desarrollar acciones ejemplarizantes. Bien, en ese cambio de modelo, antes ya lo citaba Alejandro Mologni, tenemos que tender hacia la economía circular. Aquí hay un esquema que simplifica perfectamente el concepto de economía circular, ¿no? Comienza esta rueda desde el momento en el que se extraen los residuos, las materias primas, que introducimos en un sistema productivo, ¿bien? A partir del diseño y la fabricación, ponemos en el mercado, después de la distribución pertinente, una serie de productos que llegan al consumidor. Esos productos, después de su uso, acaban teniendo distintas salidas. Algunos acaban en el depósito, otros acaban en contenedores correctamente gestionados, otros acaban en vertederos incorrectamente gestionados. En definitiva, hay un uso de ese productos que deberían, en última instancia, y en eso se trabaja, en intentar que haya una buena gestión del residuo, porque como también se ha mencionado ya en la mesa, el residuo hay que entenderlo no como una problemática, ¿no?, tal y como decían estos niños al principio, no como algo dañino, sino como algo que tiene valor, y hay que revalorizarlo y a través de estos procesos de separación y correcta gestión, volverlos a poner en el mercado. De esa forma estaríamos evitando la obtención de nuevas materias primas. Bien, materias primas que en muchos casos generan impactos severos en el medio ambiente. Bien, tengan en cuenta que en todo este proceso no estamos hablando de la filosofía de kilómetro cero, siempre está el sector del transporte en medio y por lo tanto al margen en sí de la correcta o incorrecta gestión del residuo y el impacto ambiental asociado al final del proceso, tenemos una serie de consecuencias ambientales en materia de generación de CO2 por el transporte, la distribución, etcétera, que todo contribuye en definitiva a este problema mayúsculo que tenemos de generación de CO2 y de la perversión que está generando sobre el medio ambiente y sobre el clima. Por lo tanto, deberíamos de quedarnos con esta fotografía e intentar ir hacia modelos y hacia prácticas, cada uno desde nuestras casas,
que tiendan a ser lo más circulares posible. Una serie de datos para tener en cuenta la dimensión del problema del que hablamos. Tenemos aquí unas estadísticas de la recogida selectiva de envases y embalajes por segmentos y polímeros, tipología de polímeros en Europa. Estadísticas del año 2016. Aquí vemos las distintas tipologías en función de los segmentos que los generan. Bien, tenemos el tema de los envases en primer lugar con un casi 40%. Tenemos la construcción y la edificación también responsable en un 20% de la generación de esos envases que se recogen selectivamente. El comercio de los RAE, electrónica y electrónico. La agricultura también, en el caso de Canarias es evidente, la problemática que generan los invernaderos, la agricultura intensiva asociada fundamentalmente al plátano y al tomate. Bien, esos plásticos invernaderos que requieren un tratamiento, una recogida y una gestión selectiva, en muchos casos no se hace correctamente. Tenemos el sector del hogar, el ocio, el deporte y un residual de otros. Como ven, todos los sectores de la sociedad contribuyen a la generación y por lo tanto son actores implicados y decisivos para la correcta gestión selectiva de los residuos generados. Bien, aquí tenemos una estadística también muy significativa, 3 datos importantes sobre el tratamiento de los residuos plásticos una vez consumidos. Es una estadística referida también al año 2016, en este caso secuenciada al territorio nacional. Y de los 2,3 millones de residuos plásticos recogidos, no puestos en el mercado, sino los recogidos, el distinto tratamiento que se le ha dado. Un 37% se ha reciclado, un 17% se ha utilizado en la recuperación energética y un 46% ha acabado en vertedero. Ese es el dato en el que insistía antes Alejandro, que tenemos que minimizar, porque en este caso el territorio es bastante limitado y las celdas de vertido no son indefinidas. Bien, aquí les presento unas estadísticas sacadas del Eurobarómetro, unas estadísticas comparativas de cuáles son las respuestas de los ciudadanos, tanto a nivel nacional, español, como la media de la Unión Europea, ante una serie de preguntas muy básicas. Podríamos hacernos estas preguntas cada uno en nuestra cabeza mientras se los comento para ver también cuál es nuestra propia aportación y respuesta ante esta problemática casera y diaria. En primer lugar, nos preguntamos porcentajes de población que separan los residuos con el fin último de reciclarlos. Estamos un poco por debajo, 4 puntos porcentuales por debajo de la media europea en el caso español, 61 a 65%. También volvemos a estar por debajo de la media europea si la pregunta que nos hacemos es si nos planteamos acciones para evitar consumir artículos de un solo uso. En este caso, la diferencia porcentual es mayor en el caso español respecto a la media europea. Un 26% de españoles responden afirmativamente que sí, que realizan habitualmente acciones en aras de minimizar el consumo de artículos de un solo uso. El caso de la media europea, la respuesta engloba un 34% de los encuestados. A la pregunta de si evitamos comprar productos que estén excesivamente envasados, bien, también vemos que estamos lejos de la media europea, casi 10 puntos porcentuales por debajo. Y en este caso el Eurobarómetro sí que habla de un porcentaje similar, España media europea, en cuanto a si usamos menos bolsas de plásticos de un solo uso. Son preguntas muy básicas, todos nos las podemos plantear, todos las podemos responder, cuál es nuestro pronunciamiento y nuestras acciones, si las estamos llevando a cabo o no, en nuestro uso y nuestra praxis cotidiana a la hora de comprar y gestionar en nuestros domicilios. Bien,
Retos claves que plantean los plásticos en Europa. Bien, un poco ya se ha venido comentando, de hecho antes la viceconsejera aludió a las palabras de Frans Timmermans, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, donde resumía en una sola frase, desgraciadamente, la drástica situación en la que nos encontramos. Si no cambiamos el modo en que producimos y utilizamos los plásticos, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Bien, vivimos en un archipiélago, estamos rodeados de mar. Ahí fuera hay un ejemplo muy visual que han hecho los compañeros para hacernos una idea de cómo los peces pueden estar viviendo esta situación rodeados de envases de plástico. Les animo a que pasen luego y hagan la experiencia y tengan esa situación en primera persona, porque la verdad que a tenor de todos estos datos tenemos que concluir que es necesario, ha llegado el momento de implantar acciones decisivas, bien, que frenen este problema existencial para el cual, afortunadamente, las sociedades occidentales, y hablo de la Unión Europea, están arbitrando soluciones tanto de divulgación, información, a nivel industrial, a nivel diseño, a nivel I+D+I, pero desgraciadamente el problema es global y hay sociedades, Asia, África, que están bastante retrasados en la aplicación de estas medidas y el problema nos afecta a todos por igual, ¿no? Las corrientes marinas hacen fluir esos residuos plásticos por el mar y bueno, aquí hay datos muy elocuentes de cómo los residuos que están llegando a las costas canarias provienen de puntos bastante dispares del planeta. Bien, siguiendo con las estadísticas y estos datos que nos aporta el Eurobarómetro, hay una serie de estadísticas bastante elocuentes también en cuanto al posicionamiento del ciudadano español en cuanto a la solución del problema, ¿no? ¿Cómo vemos las posibles soluciones parciales a la problemática? Como vemos en este caso, los porcentajes son altos, es decir, todos parece que los ciudadanos están bastante concienciados, todos estamos como muy por la labor y tenemos claras las ideas de cómo solventar la situación, ¿no? Un 93%, por ejemplo, afirma que creer que los productos deberían de diseñarse para facilitar su reciclaje, un 92% considera que la industria y los comerciantes deberían intentar reducir la cantidad de envases de plástico, etc. En esta estadística sí denota, insisto, un grado de concienciación bastante alto. Sin embargo, luego no se traduce en los porcentajes de reciclaje, es decir, ahí hay un salto en el que tenemos que seguir trabajando y trabajando desde la infancia. Bien, en este contexto llegamos y desde el Gobierno, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, se ha entendido desde hace un año y medio la necesidad de articular medidas políticas, medidas valientes, en aras de corregir esta situación y aportar nuestro granito de arena. Se ha traducido en lo que conocemos internamente como la Estrategia para el Plástico en Canarias. Vengo a comentarles un poco y a informarles de cuáles han sido los pasos que estamos dando en esta línea. Bien, la idea fundamental de la que parte la estrategia no es otra que disminuir drásticamente la presencia de residuos plásticos en el medio ambiente. Algo bastante sencillo y que tampoco es nuevo. O sea, todas las campañas de prevención en la generación de residuos van a ir enfocadas en la misma línea. En este caso, la estrategia hace especial énfasis en los envases de plástico, de ahí su nombre, lógicamente. Bien, como antes comentaba la viceconsejera, el Gobierno de Canarias lo que intenta es adelantarse voluntariamente a las restricciones y los pronunciamientos normativos que desde la Unión Europea ya nos están llegando. Por lo tanto, en este caso, la política preventiva se ha instaurado desde la propia generación de la estrategia.
Bien, esta estrategia, lógicamente, no se plantea como una herramienta, como un instrumento aislado, independiente, sino va en el marco de la Estrategia Europea para el Plástico, las propias directivas que está promulgando la Comisión Europea, la legislación europea, española y canaria en la materia. Otra estrategia paralela que se está redactando, que es la Estrategia Canaria de Economía Circular, y el PIRCAN, el Plan Regional de Residuos de Canarias. Lógicamente, esta estrategia del plástico va en consonancia con este marco normativo y estratégico que se está desarrollando desde la Unión Europea, pasando por el ámbito nacional y el canario. Bien, la estrategia, como ven, va cumpliendo sus fases, las fases programadas. Recuerdo que el 14 de mayo del año 18, hace poco menos de un año, en Las Palmas de Gran Canaria, la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias presentaba el inicio de estos trabajos. Podemos decir que casi un año después, los hitos que se marcaron se han ido cumpliendo afortunadamente. Bien. Se ha realizado un análisis y un diagnóstico de la situación inicial, identificando la problemática. A raíz de eso se elaboraron y se promulgaron y se aprobaron por Consejo de Gobierno en agosto del verano pasado lo que se denominaron directrices de obligado cumplimiento para el propio Gobierno y recomendaciones en materia del uso de plásticos de un solo uso. Lo tienen, creo recordar, en el Boletín Oficial de Canarias del 13 de mayo. Por resumir, la directriz única, que era de obligado cumplimiento para el propio Gobierno, lo que viene a decir es la necesidad imperiosa de eliminar el consumo de plásticos de un solo uso en todas las dependencias del Gobierno. Muestra de ello es que las fotografías que podrán ver de cualquier acto del Gobierno han desaparecido las botellas de plástico, los vasos, al igual que hemos hecho en todos los dispensadores de agua de cualquier sede de la Administración canaria, etcétera, etcétera. Es decir, estamos adoptando una serie de pequeñas medidas, pero se entendía que el Gobierno tenía que desarrollar una actitud ejemplarizante de cara a la ciudadanía. No podíamos ir a solicitar la ayuda de todos ustedes sin dar ejemplo, ¿no? A raíz de esas directrices comenzamos a trabajar lo que se conoce como Estrategia del Plástico de Canarias. Es un documento, disculpen, es un documento que se presentó a nivel de borrador el 5 y el 11 de febrero en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria a todos los sectores implicados y a la ciudadanía en general. Ese documento borrador estratégico se ha sometido ya a unas fases de participación pública con todos los sectores implicados que se han desarrollado durante el mes de marzo. Ha habido una participación excelente y fruto de esas mesas de debate que hemos desarrollado se han obtenido una serie de conclusiones, observaciones que se han vuelto a incorporar al documento, ¿vale? Y en estos momentos disponemos ya, desde esta misma semana, de un nuevo borrador que en breve fecha saldrá a información pública dentro del procedimiento reglado de información pública. La idea es que, finalizado ese trámite de información, sea aprobado por el Gobierno. Bien, por resumir, el documento estratégico es bastante amplio, está colgado en la web de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en el portal de información ambiental, por si tienen interés en entrar en el detalle. Pero bueno, aquí les resumo las medidas que aglutina dicha estrategia según objetivos. En primer lugar, el fomento de mejoras en el diseño de artículos de plástico. En segundo lugar, promover la responsabilidad en el uso y consumo de artículos de plástico y en la separación y reciclaje de sus residuos. En tercer lugar, impulsar la reutilización y reparación de bienes con contenido plástico. Cuarto lugar, mejorar la gestión de los residuos plásticos, impulsar la utilización de plástico reciclado en la creación de nuevos productos, reducir el impacto de los residuos plásticos en el medio marino,
invertir en investigación, desarrollo e innovación, desarrollar instrumentos de persuasión, vigilancia y control y, en último lugar, impulsar acciones de formación y sensibilización respecto al uso y gestión del plástico. Bien, estos son los grandes objetivos específicos que se ha marcado la estrategia. Cada uno de esos objetivos se desarrollan después de la fase de diagnóstico de esas aportaciones realizadas por todos los sectores implicados en una serie de acciones concretas que les invito a leer, a entrar en profundidad en ellas, porque en este proceso que nos aborda a continuación durante el próximo mes de información pública, todos y cada uno de nosotros podremos hacer nuevas aportaciones al documento antes de su aprobación definitiva. Como ven, los sectores que agrupa y que aborda la estrategia son absolutamente todos los sectores productivos de la economía canaria, incluidas las propias administraciones públicas. Bien. Como les decía anteriormente, en el marco de la estrategia del plástico en Canarias se vienen desarrollando otra serie de acciones paralelas, no solo la redacción y elaboración del documento del que le hablo, que saldrá de información pública, sino hay otra serie de acciones que apoyan la propia estrategia. En este caso, se han editado 24.000 carteles en estas 4 tipologías. Aquí están los 4 formatos, bien, cuya distribución ya se ha realizado y los empezarán a ver tanto en los propios edificios de la Administración Pública Canaria, como en supermercados, centros comerciales, colegios, cofradías de pescadores. Es decir, se ha hecho una difusión masiva de esta cartelería en función de los distintos sectores implicados, con ánimo de generar información de lo que estamos haciendo y sensibilizar a la ciudadanía en general de las buenas praxis y de la problemática en cuestión. Bien, el primero de ellos es una tipología específica que se diseñó para dar contenidos fundamentalmente dirigidos a los colegios de enseñanza primaria del propio gobierno. El resto son más genéricos para toda la ciudadanía. ¿Podemos ponerla? Se ha realizado una campaña en medios radiofónicos y en televisión, que, si la tecnología nos permite, podremos escucharlos. Y si no, bueno, A lo largo del día consumimos mucho plástico. ¿Sabías que el 50% de los desechos marinos son plásticos que solo usamos una vez? Reducirlo está en tu mano. Recíclate, recíclalo. Gobierno de Canarias.